Amigos del canal Oscar TV, aquí les muestro que en este canal tenemos gran variedad de videos. Espero que se suscriban y apoyen el canal. Aquí les dejo un muy buen video. Amigos, Cuídense. espero que estén bien. Es una realidad que la Iglesia Católica cada vez, pues la situación es más complicada. Eh, la falta de fe, la falta de respeto a las doctrinas se está notando cada vez más. Se están alejando cada vez de lo que es las bases del catecismo de la Iglesia Católica. Ahora con esto de esta posible probabilidad de que se dé un dictamen en el que se permita que personas casadas se vuelvan sacerdotes o personas que sean sacerdotes se puedan casar en los casos de la región Amazonía. Pero esto solo es un principio, es abrir las puertas para que se vuelva una realidad en todo el clero. Mire, una persona, o sea, no es cuestión de juzgar o no, pero una persona que está casada no tiene el tiempo real para dedicarse al clero, al pueblo. Y un padre o un sacerdote, un obispo que se case no va a tener tampoco el tiempo para su familia. O sea, por algo es que existe el celibato, para que se respeten los espacios. Pero bueno, aquí les dejo este video y este análisis que se hace en NTN 24. Un abrazo, suscríbanse y apoyen el canal. El Sínodo de la Amazonía. Ante la presencia insuficiente de clérigos, el Vaticano estudiará la posibilidad de autorizar la ordenación sacerdotal de hombres casados en regiones selváticas remotas. Afirmando que el celibato es un don para la Iglesia, se pide que, para las zonas más remotas de la región, se estudie la posibilidad de ordenación sacerdotal para personas ancianas, preferentemente indígenas, respetadas y aceptadas por su comunidad, aunque tengan ya una familia constituida y estable, con la finalidad de asegurar los sacramentos que acompañen y sostengan la vida cristiana. La propuesta, que desde ya genera una profunda controversia, será analizada en el mes de octubre en Roma por una importante asamblea de obispos de todo el mundo, la cual emitirá una serie de recomendaciones para que el Papa Francisco sea quien tome la decisión final. La finalidad de este encuentro será individuar nuevos caminos para la evangelización de esa porción del pueblo de Dios, especialmente de los indígenas, a menudo olvidados y sin perspectivas de un porvenir sereno. También a causa de la crisis de la foresta amazónica, pulmón de capital importancia de nuestro planeta. Hoy en el programa La Noche de NTN 24, el canal de las Américas, el análisis sobre lo que representa para el catolicismo esta propuesta y el debate frente a quienes califican la iniciativa como un caballo de Troya para iniciar con el fin del celibato al interior de la Iglesia. Comienza la noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. Buenas noches. La noche bajo la dirección de Claudia Gurizati enciende las luces para que usted siempre vea el punto clave de la noticia. Soy Jefferson Beltrán. Bienvenidos. La noticia: la posibilidad de que hombres casados y de avanzada edad puedan ser clérigos de la Iglesia Católica en comunidades indígenas. El Vaticano confirmó hoy que la propuesta será estudiada en el Sínodo de la Amazonía, que tendrá lugar en Roma el próximo mes de octubre. La noticia: obispos de todo el mundo se reunirán en asamblea para evaluar la controversial propuesta que busca suplir la falta de clérigos en zonas selváticas remotas. El punto clave de esa noticia: dentro de los temas que serán analizados también se encuentra el de identificar el tipo de ministerio oficial que puede ser conferido a la mujer. El punto clave de la noticia: el Papa Francisco defiende el celibato, pero no ha cerrado la puerta a esta propuesta. Según el documento dado a conocer el día de hoy, la proposición contempla que los eventuales sacerdotes casados tendrán la facultad de oficiar eucaristías. Críticos de esta propuesta la cuestionan fuertemente, argumentando que esta representa un verdadero caballo de Troya que busca acabar con el celibato al interior de la Iglesia Católica.
De este documento parte toda la polémica. Instrumentum Laboris, o herramienta de trabajo. Se trata de la hoja de ruta del Vaticano para la Asamblea Especial del Sínodo de los Obispos de la región panamazónica, que tendrá lugar del 6 al 27 de octubre de 2019. El tema principal de reflexión del encuentro de obispos será los nuevos caminos de evangelización para los pueblos que habitan las zonas rurales de grandes ciudades de la Amazonía, entre ellos migrantes, desplazados y pueblos indígenas. Reconfigurar la misión de la Iglesia Católica en estos territorios para responder a las necesidades de atención pastoral y sacramental es uno de los desafíos, un desafío frente a un factor como la escasez de sacerdotes. En el aparte de las sugerencias del documento aparece la siguiente. Afirmando que el celibato es un don para la Iglesia, se pide que, para las zonas más remotas de la región, se estudie la posibilidad de ordenación sacerdotal para personas ancianas, preferentemente indígenas, respetadas y aceptadas por su comunidad, aunque tengan ya una familia constituida y estable, con la finalidad de asegurar los sacramentos que acompañen y sostengan la vida cristiana. Y aunque el Vaticano no hizo mención directa a la posibilidad de discutir eventualmente la figura denominada viri probati, que permitiría a hombres casados ya maduros ejercer funciones de cura en comunidades, lo cierto es que el contenido de la sugerencia abre un nuevo y fuerte debate sobre el celibato obligatorio que rige para los sacerdotes católicos. La polémica saca de nuevo a la luz las distintas visiones frente al tema, incluso desde el mismo interior de la Iglesia, donde los más ultraconservadores consideran que posibilitar el sacerdocio a hombres casados sería una violación a la tradición apostólica, mientras que en otra orilla están quienes creen necesaria la discusión. Al final del sínodo, el Papa Francisco tendrá la última palabra. No obstante, en medio del debate, la prensa mundial recuerda sus tajantes palabras al ser consultado por el espinoso tema en enero pasado. Una frase me viene a la mente di San Paolo VI. Una frase de San Pablo VI. Preferisco dare la vita prima di cambiare la legge del Prefiero celibato. dar la vida antes que cambiar la ley sobre el celibato. En este momento debo decirlo. Questo mi è venuto in mente e voglio dirlo perché è una frase coraggiosa in un momento più difficile di questo, no? 68, 70, tutto quello. Porque creo que es una frase valiente en este momento tan difícil. Personalmente penso che il celibato Personalmente creo que el celibato es un don de la Iglesia. Secondo, io non sono d'accordo. Segundo, no estoy de acuerdo en introducir el celibato opcional. Il celibato opzionale, no. Solamente quedaría alguna posibilidad en los sitios alejadísimos, como las islas del Pacífico. Ahí escuchaban ustedes al Papa Francisco. Él está en contra de esas voces que piden acabar con el celibato, pero tampoco le cierra la puerta a esta propuesta que será estudiada el próximo mes de octubre en Roma, dentro de este sínodo que será objeto de análisis hoy aquí en el programa La Noche. Por esa razón yo los invito a que participen a través de las cuentas de Twitter del equipo periodístico. Lo pueden hacer utilizando la etiqueta numeral La Noche Celibato y respondiendo a la siguiente pregunta. ¿La ordenación sacerdotal de hombres casados busca garantizar los sacramentos en zonas aisladas o erosionar el celibato al interior de la Iglesia? ¿Cuál es su opinión? Vamos a saludar a nuestro primer panelista el día de hoy en Santiago de Chile. Saludo a Marcial Sánchez, historiador y experto en Iglesia Católica. Bienvenido al programa La Noche. Hola, muy buenas noches, Jefferson. Señor Marcial, quiero conocer su opinión frente a esta iniciativa que, como lo decíamos anteriormente, va a discutir por primera vez el Vaticano y tiene que ver con la posibilidad de que hombres casados puedan oficializar Eucaristías, puedan ser prácticamente clérigos de la Iglesia Católica. Mira, el Papa, desde Pablo VI en adelante, se ha planteado que, a nivel del Vaticano, se ha planteado que América Latina es el pulmón de la Iglesia Católica y fundamentalmente lo decía Juan Pablo II. Por lo tanto, todas las iniciativas que nazcan desde la Iglesia Católica, así como fue la Teología de la Liberación en su momento, tienen que ser escuchadas.
La realidad que vive el mundo europeo es absolutamente distante de la realidad que vive el Amazonas. La realidad que vive el Amazonas es una realidad que involucra a 7,8 millones de kilómetros cuadrados. Es una realidad donde todavía tenemos pueblos indígenas que están absolutamente en la primera etapa, como se llama, y viven libres. Es una realidad de una iglesia en donde vive desde la pobreza y que tiene que enfrentarse permanentemente también, de acuerdo a todo lo que significa el narcotráfico, donde hemos encontrado, por ejemplo, algunas dirigentes como Dora Tistac, por ejemplo, que fue muerta en el año 2005 cuando estaba preparándose para hablar sobre el tema del Amazonas. Yo creo que América Latina tiene mucho que decir y sinceramente creo que la seriedad de este documento, cuando uno lo lee en su conjunto, que se llama Instrumento de Trabajo, da cuenta no solo de lo que tú me estás preguntando, sino de aspectos mucho más generales. Pero centrándome en lo que hoy día estamos conversando, obviamente que habla muy bien del grupo, de acuerdo, que prepara este documento para colocar a la Iglesia en el signo del tiempo. La Iglesia Católica actualmente está viviendo una profunda crisis interna que está llevándola a una deslegitimación en varios lugares del mundo, y eso tiene que ver básicamente con los abusos sexuales que se han cometido dentro de la Iglesia por parte de sacerdotes y también de religiosas. Esta situación ha llevado a un descrédito de la Iglesia Católica muy fuerte, muy potente. Y esto también ha significado la merma de muchos posibles sacerdotes. Y más aún en lugares como este, en la Amazonia, donde efectivamente para poder llegar a una capilla, para poder atender una parroquia, tienes que caminar largas extensiones de terreno y también bastante complejas. Es por eso y bajo esa circunstancia que se está pidiendo o se va a pedir en el Sínodo de la Amazonía en octubre, del 6 al 23 de octubre en el Vaticano, se va a pedir esta posibilidad de que hombres que estén casados con hijos puedan perfectamente guiar la Eucaristía. En otras palabras, ser sacerdotes. Señor Marcial, ahora, una pregunta sobre lo que me acaba de plantear. ¿Hasta dónde cree usted que esta creciente escasez de sacerdotes y clérigos de la Iglesia Católica responde al celibato? Es una muy buena pregunta la tuya, porque efectivamente es una pregunta que está latente. Yo soy un convencido que actualmente, a la luz de las investigaciones que me ha tocado estar o presidir, me he ido dando cuenta que hoy día, en los contextos de la humanidad en que vivimos, en la época de este modernismo, pasando un postmodernismo, estas épocas de crisis, obviamente que las relaciones humanas parten desde la relación de un hombre y una mujer. Yo soy un convencido que la Iglesia Católica tiene que dar un paso. Le va a costar, obviamente, ¿de acuerdo? Porque hay sectores conservadores, como ustedes muy bien decían cuando partieron con este tema, que no están muy de acuerdo, porque obviamente les interesa mantener ciertos poderes sobre ciertos jóvenes o ciertas mujeres, de acuerdo, que están célibes en ciertos lugares para ser formadas de esa forma. Yo soy un convencido que hoy día la Iglesia necesita, de acuerdo, sacerdotes que estén más insertos, más in situ, de acuerdo como se llamaba la inculturación que llamó Vaticano II, con una vida más plena. Y por eso yo soy un convencido que hoy día la Iglesia Católica tiene que dar un paso, de acuerdo, donde haya la posibilidad de que haya hombres casados que sean sacerdotes, como también pueden haber hombres célibes o mujeres célibes que sean religiosos o religiosas. Yo creo que al pasar el tiempo, en base a la pregunta que tú me haces, perdón, Jefferson, es decir, al pasar el tiempo, obviamente las iglesias se están vaciando en varios lugares de Europa y también en América Latina, en Chile lo estamos viviendo, y también la falta de sacerdotes con esta realidad de comunidad con la feligresía en su conjunto, y obviamente que la iglesia, una de las formas, yo creo, de poder dar vuelta a esta situación es que probablemente el celibato, ¿de acuerdo?, empiece a perder la fuerza que hoy día tiene hasta en el mismo pensamiento del Papa Francisco. Pues precisamente, señor Marcial, quiero hasta ahora integrar vía Skype también en la ciudad de Quito, Ecuador, a Enrique Astudillo. Lo hemos invitado porque él es un sacerdote casado, es vicepresidente de la Asociación de Padres Católicos Casados. Bienvenido al programa La Noche. Gracias,
por invitación. Señor Enrique Astudillo, explíquele a los televidentes, ¿usted cómo puede oficiar como sacerdote si está casado? Quizás en América Latina muchos sectores no comprenden cómo en Ecuador personas como usted ya pueden oficiar sin, pese a no cumplir con la regla del celibato. Buenas noches. Bueno, nosotros no es que estamos autorizados para celebrar la Santa Misa o los servicios religiosos. Lo hacemos por una necesidad que nos piden las diferentes comunidades y nosotros estamos prestos. Porque para eso nos formamos. Somos sacerdotes hasta que la muerte se acabe con nosotros, ¿no es cierto? Así lo dice el canon respectivo. Sabemos que tampoco la Iglesia nos puede autorizar porque el canon no le permite a su santidad hacerlo. Sin embargo, nosotros, como vuelvo a repetir, por pedido de las propias comunidades, nosotros estamos haciendo el ejercicio y ayudándoles. Y muchas de las veces los propios sacerdotes nos invitan a acompañarles, a ayudarles, qué sé yo, en algún servicio religioso donde ellos no pueden llegar, especialmente en los sectores más apartados, los sectores periféricos, como en el caso de aquí de Quito. Yo estoy prestando mis servicios en la comunidad de San José Obrero, está muy distante al centro de la capital. Entonces es muy difícil que ahí lleguen los sacerdotes. Precisamente este sábado 22 vamos a hacer a partir de las 2 de la tarde los servicios de, qué sé yo, la primera comunión y la confirmación, de tal manera que nosotros estamos ayudando a la comunidad en todo lo que sea posible. Y por supuesto los sacerdotes también nos los permiten, como dice también en casos de emergencia, el sacerdote está llamado a hacer sus servicios religiosos en los campos incluso de que los mismos obispos o los párrocos así lo soliciten. Señor Enrique Astudillo, voy a recobrar la comunicación con usted porque tengo algunos problemas con su Skype, pero su testimonio es bastante importante porque, Marcial, ahí lo escucha usted, voces como la del señor Enrique muestran cómo realmente hay unas comunidades que quieren acercarse al catolicismo, pero no hay clérigos, no hay párrocos, no hay curas que atiendan estos sacramentos. ¿Qué opina usted, Marcial, de esas voces que consideran que iniciativas como la que va a discutir este sínodo en el mes de octubre, lo que hacen es abrirle la puerta a que se acabe con el celibato al interior de la Iglesia Católica? Dicen que esto es una erosión al celibato. Sí, hay sectores que efectivamente plantean que es una erosión al celibato. En todo caso, la situación que estábamos escuchando recién, obviamente que no está autorizada, él lo plantea, aunque efectivamente él puede ayudar, ¿de acuerdo? Él puede asesorar, pero es una realidad. Hoy día hay sectores que efectivamente, no solamente en el Ecuador, en otros lugares donde hay varones, ¿de acuerdo?, casados, que cumplen esta función. El problema es que no están autorizados. Entonces, obviamente que la Iglesia Católica en el mundo occidental, no hablemos del mundo oriental, del mundo occidental, necesita una regulación. Y dentro de las regulatorias que se van a conversar en el próximo sínodo, está esta posibilidad que efectivamente en sectores donde no haya sacerdotes, habitualmente exista la posibilidad que hayan curas que estén casados. Yo sinceramente creo que sería un buen síntoma para esta iglesia, como yo te planteaba anteriormente, para esta iglesia que está algo deteriorada en cuanto a su propia legitimidad y también de cantidad de vocaciones que hoy día existen a nivel internacional en general. Ahora, sí hay que recordar que, como yo te planteaba también al principio, América Latina en su conjunto ha ido planteando hace ya un tiempo diferentes posibilidades de poder buscar el Evangelio, ¿de acuerdo?, en esta inculturación, es decir, buscar a Cristo en cada una de las culturas de unas determinadas formas distintas. Señor Marcial, y de ahí nace, por ejemplo, el concepto de la teología de la liberación, por ejemplo, en su momento. Pero ¿esto usted no cree que puede generar peticiones en otros lugares del mundo para que otros sacerdotes, o mejor, personas casadas, hombres casados, también quieran ser sacerdotes e invoquen un principio de igualdad, tal y como se puede llegar a dar en la Amazonía de Sudamérica, si el sínodo llega a aprobar esta iniciativa?
es que no te quepa duda. Yo creo que efectivamente, si se aprueba en la Amazonía, se va a aprobar dentro de un contexto, eso está clarísimo. El tema, de acuerdo, es que efectivamente va a abrir las puertas, no hay que cerrar los ojos. Va a abrir la puerta a la posibilidad del celibato y la próxima reunión probablemente va a colocar el celibato sobre la mesa. La gente que nos ve y que nos escucha tiene que entender que el celibato no es un dogma en la Iglesia Católica, solamente una costumbre, es una imposición. Por lo tanto, es una imposición que viene a los primeros siglos, pero es una imposición. Por tanto, al ser una imposición, obviamente que puede ser cambiada. Los dogmas son los que efectivamente cuesta mucho más que varíen, y no varían. Pero en este caso, esto puede ser cambiado. Y yo creo que tiene que ser cambiado a la luz del signo del tiempo. Es verdad cuando los conservadores dicen que efectivamente pueden haber sectores que van a querer abrir la puerta, no cabe duda. Ahora bien, yo creo que no es malo también que se abran ciertas puertas. ¿Y por qué tienen que abrirse ciertas puertas? Porque el mundo ha avanzado, el mundo es otro. Estamos entrando en un mundo posmoderno, en un mundo en donde efectivamente las comunicaciones como esta que tenemos nosotros ahora van rompiendo los esquemas de realidades que hace 20 años no existían. Pues señor Marcial, ya tengo comunicación nuevamente con el señor Enrique Astudillo, sacerdote casado, vicepresidente de la Asociación de Padres Católicos Casados. Señor Enrique, ¿a qué cree usted que responde que en este momento haya escasez de vocación y carencia de clérigos? Usted llega a zonas donde hay personas que necesitan un párroco, son personas que creen en la Iglesia Católica y pese a que usted no ha sido ordenado como sacerdote, encuentran en usted una respuesta a esa fe. ¿Por qué hay escasez de vocación en este momento en esta zona de la Amazonía, en Ecuador? Hay muchísimas circunstancias que redondean a estos factores que hace un poco difícil que haya juventud, diríamos, que se interese por ser sacerdote, ¿no? El crecimiento poblacional, un poco las redes sociales, en fin, son todos estos factores que se unen, ¿no?, a dar un facilismo, diríamos, de la organización dentro de la sociedad. Y también el crecimiento que se ha dado en estos momentos de los desgobiernos en cada uno de los países ha permitido que ese desorden también afecte al sector cristiano, ¿no? La descomposición de la familia. Nosotros aquí en el Ecuador mismo estamos ahorita viviendo un momento muy difícil, donde el Tribunal Constitucional de nuestro país, si así se llama constitucional, aunque se va en contra de la Constitución, rompiendo las leyes y reglamentos, aprueba que ya puede ser normal el matrimonio entre dos personas de un mismo sexo, lo cual no es admitido por nosotros, no solamente por el mundo cristiano, porque es antinatura. No podemos romper la naturaleza del ser humano con una ley o con una reglamentación, o porque algún grupito de personas, dado a gustos diferentes de los demás, quieran imponer cosas en la sociedad. Entonces nosotros estamos en esta lucha. En estos próximos días habrán movilizaciones aquí en nuestro país pidiendo que se revoque esta iniciativa e incluso se está pidiendo hacer una asamblea constituyente para de alguna manera reorganizar, incluso no dar paso a otras leyes como por ejemplo el aborto. Yo quería aclarar algo que nos hablaba el señor Beltrán, el señor Marcial, ¿no? Sí, Marcial Sánchez. Nosotros como movimiento, diríamos, de sacerdotes casados, que no solamente es de aquí del Ecuador, sino a nivel continental y del mundo. Los próximos días vamos a tener una reunión en el Brasil, a partir del 3 de julio, por señor ejemplo. Enrique, pero ¿ustedes cómo ejercen como clérigos sin contar con el reconocimiento de la Iglesia Católica? ¿Eso no les quita legitimidad ante la gente? No, más bien la gente es la que nos invita. En el caso mío, yo estoy por invitación de una comunidad que me conocieron haciendo mis servicios en el sur de Quito y me pidieron que por favor vaya allá también a ayudarles, porque cada quien quiere tener una cercanía, diríamos, espiritual, es una necesidad. Lamentablemente eso va en contra de la actitud de los gobiernos, en el caso Enrique, de aquí de Quito. Usted como sacerdote casado, como pues se autodenomina, ¿para usted qué representa el celibato? ¿Usted cree que el celibato es una condición necesaria para ejercer como clérigo, para
ser un integrante activo de la Iglesia Católica para ser un sacerdote? Sí pensamos nosotros, pero no en su totalidad, pero sí es de alguna manera estorba lo del celibato. Por eso nosotros estamos pidiendo el celibato opcional, no estamos obligando a que como algunos dicen, que se quite el celibato, no, estamos diciendo el celibato opcional. Las personas que tienen ese deseo de participar, en el caso de aquí del Ecuador, el señor arzobispo de Guayaquil el año anterior acabó de ordenar como 30, personas, laicos, bien preparados de alguna manera, que estudiaron en la universidad y se prepararon y los designaron para que vayan a representar en las parroquias porque no hay sacerdotes. Entonces nosotros vimos una medida muy acertada. En el caso de nosotros, como decimos aquí, nos hemos organizado. En el país hay más de 200 sacerdotes casados. Esta iniciativa no es propia de nosotros, la vienen realizando algunos compañeros muchos años antes, ¿no? Junto a mí tengo al doctor Mario Mullo, que es el presidente de la Asociación de Sacerdotes Casados. Y hay muchos lugares, señor Enrique, hay muchos lugares, como usted bien lo dice, en la Amazonía, donde hay sacerdotes casados, como usted se autodenomina, para responder a esas comunidades. De hecho, este sínodo se basa en propuestas que hacen los mismos sacerdotes de la Amazonía. Estamos hablando de países como Colombia, Brasil, Ecuador, Guyana Francesa, Perú, Surinam e inclusive Venezuela. Mientras que por un lado se abre la posibilidad, permítame un segundo, le quiero mostrar un informe que hemos preparado a propósito de la posibilidad de ordenar como clérigos a hombres casados. Mientras eso sucede en unos lugares, en otras zonas selváticas del mundo, también existe esa demanda de parte de ciudadanos que quieren acercarse a la Iglesia Católica, pero en este momento el Vaticano no puede proveer esos párrocos, esos sacerdotes. La polémica en este momento en América Latina está de la siguiente manera, vean ustedes. Reciben también frecuentemente se dice que enamorarse puede cambiar por completo la vida de una persona, incluso si esa vida se ha dedicado totalmente a Dios. Y ese es precisamente el caso de miles de sacerdotes alrededor del mundo, quienes han decidido coloquialmente colgar la sotana y pasar al otro lado del altar en un matrimonio, cuando en otros momentos serán ellos quienes sellaban las uniones. Uno de los casos más reconocidos es el del sacerdote Alberto Coutié, de origen cubano pero residente en Miami, quien hace cerca de 11 años generó un escándalo en la iglesia. El padre era una figura reconocida por sus apariciones en televisión hasta que una revista publicó fotos suyas besándose con una mujer. Coutié fue apartado del sacerdocio y más tarde se casó con quien era su pareja. Luego del matrimonio, Coutié apareció en varios medios de comunicación criticando el celibato y asegurando que es una imposición que no sirve ni es necesaria. Eso se llama amor. ¿Qué puedo decir? Uno de los casos más recientes es el del italiano Gianluca Costalunga. En abril del año pasado contrajo matrimonio con su pareja llamado Paolo. El ex sacerdote de Verona confesó ante sus superiores que se había enamorado del joven a quien conoció 3 años atrás y que mantenía una relación sentimental. Estoy cerca de ustedes y les pido una humilde disculpa, pero también les pido respeto por mi condición. En Argentina se presentó otro caso con el sacerdote Fernando Bargalló, quien en 2012 apareció en unas fotografías bañándose en una playa de México acompañado por una mujer. Aunque inicialmente aseguró que se trataba de una amiga de su infancia, más tarde aceptó tener una relación sentimental y renunció a la iglesia. ¿Qué buscamos fundamentalmente? En septiembre del año pasado y tras 25 años de servirle a la comunidad como sacerdote, el reconocido cura colombiano Alberto Linero anunció su retiro del sacerdocio al confesar que estaba cansado, según sus palabras, de la soledad. Señor Marcial Sánchez, historiador y experto en Iglesia Católica, a su juicio, ¿el celibato es una medida anacrónica de la Iglesia Católica? No creo. Yo pienso que efectivamente el celibato hoy en día no cumple de acuerdo con la realidad que hoy día está viviendo la Iglesia Católica. Yo sinceramente creo que hay que dar un paso y hay que institucionalizar esa posibilidad que estábamos conversando del celibato opcional. Yo creo que sería
obviamente para la Iglesia Católica un gran paso y también una gran sincerar muchas situaciones de sacerdotes que lamentablemente dicen que mantienen su celibato, pero la verdad es que no lo tienen como corresponde. Y lamentablemente otros que son excelentes sacerdotes se enamoran y tienen que salirse del sacerdocio, y eso yo lo encuentro muy lamentable. Hoy en día la realidad que se vive es absolutamente distinta, como yo te planteaba, por tanto yo estoy convencido que el celibato opcional tiene que llegar sí o sí, tarde o temprano, aunque haya conservadores que planteen lo contrario. Pero yo creo que si la Iglesia Católica quiere seguir teniendo la impronta que tiene hasta el día de hoy, no cabe duda que tiene que avanzar en el progreso de lo que hoy día significa los nuevos tiempos. Claro, señor Marcial, brevemente, porque el tiempo se me agota, ¿cuál es la razón para que un sacerdote no se pueda casar? ¿Cómo se explica eso en la Iglesia de la historia católica? Lo que pasa es que en los primeros tiempos los apóstoles se podían casar, pero llegó un momento en la época de la Edad Media, de acuerdo, cuando efectivamente se dio la posibilidad, de acuerdo, de que se encontró que era mucho mejor que los sacerdotes no se casaran, o mejor dicho, las personas que llevaban la palabra de Cristo, porque podían tener un trabajo absolutamente dedicado a ese tema. Por ahí va el tema. El tema era que desde ahí en adelante, en las abadías, por ejemplo, la abadía de Cluny del año 900, obviamente eran puros hombres los que podían ingresar, y empezó esta separación de hombres y mujeres, porque de alguna u otra forma el sacerdote podía dedicarse a tiempo completo a poder llevar la palabra de Cristo, a poder llevar la buena nueva. Y de ahí en adelante se empezó a generar una costumbre que fue obviamente oficializada en la época del siglo X, más o menos, siglo IX, en donde efectivamente se oficializa, y de ahí en adelante nosotros tenemos el celibato. Ahora, sí hay que recordar que efectivamente en aquella época eran otros tiempos, eran otras situaciones. Hoy día vivimos un mundo absolutamente complejo, un mundo distinto. La propia Iglesia Católica, vuelvo a repetirlo, ha ido perdiendo mucha feligresía en diferentes partes del mundo, y tiene que ver por el movimiento que se está viviendo. Hoy día estamos viviendo movimientos muy secularizantes, como estábamos conversando con el tema de Ecuador, ha pasado con el tema en Chile, ha pasado en Argentina y en otros países de Latinoamérica, lo cual efectivamente la Iglesia Católica no tiene que imponer nada, sino tiene que proponer. ¿Y qué propone? Propone la buena nueva, ¿de acuerdo? Y en ese aspecto tiene que empezar a funcionar. Lamentablemente, yo sinceramente creo que está haciéndole mucho mal un grupo de conservadores dentro del Vaticano que muchas veces no dejan que el propio Papa Francisco pueda avanzar en todas estas grandes reformas. Señor Enrique Astudillo, en Quito, Ecuador, para finalizar, quiero preguntarle si este sínodo que se realizará en Roma, en el mes de octubre, llegase a aprobar la ordenación de sacerdotes casados, ¿qué efectos cree usted que tendría en un país como el suyo, como el Ecuador, donde ustedes tienen la oportunidad de llegar a zonas remotas, a donde no existen sacerdotes? Lo que va a pasar es que se va de alguna manera a transparentar los hechos que a escondidas se vienen dando. Algunos sacerdotes tienen hijos, por ejemplo, son cuestionados por la sociedad, y nosotros como iglesia debemos presentarnos como tales, ¿sí? Somos el ejemplo vivo de una familia, de tal manera que no podemos estar así en estas formas, ¿no? Y hay que transparentarnos. En vez de que crezcamos en el rumor, hay que presentarnos como tal. Entonces, hay muchos sacerdotes que están en esas circunstancias, a las escondidas van a salir, como se dicen, del clóset, ¿no es cierto? Se los va a conocer de cuerpo entero, como a nosotros que nos presentamos, sin ninguna vergüenza, ¿no? Y cuando nosotros aquí en el Ecuador damos gracias porque algunos señores obispos nos entienden, incluso nos piden... Eso le iba a preguntar. De alguna manera... Señor Astudillo, los sacerdotes de Ecuador, allá cuando usted llega a esas zonas, ¿los apoyan a ustedes, los reconocen o sienten que de alguna manera están cometiendo algo indebido al oficiar como sacerdotes? Me dice usted que no cumplen con todas las actividades de las que ejerce un párroco, pero
¿Estos otros sacerdotes qué les dicen a ustedes cuando se dan cuenta que ustedes son reconocidos también como tal al interior de las comunidades? Bueno, algunos se sienten mal, ¿no es cierto? Nos hace quedar mal, qué sé yo, públicamente, pero es la comunidad la que nos pide a nosotros. Y nosotros no vamos escondiendo nada. Incluso les decimos, somos sacerdotes casados, pertenecemos a tales organizaciones. En el caso mío, no solamente pertenezco a Yaguarcocha, sino a la Iglesia Jesucristo Misionero, donde es una organización ecuménica, donde están de varios sectores. Hay en algunos casos, por ejemplo, que en muchas comunidades se sienten mal porque hay mucha división con la presencia de otras iglesias, de otras denominaciones, ¿no es cierto? Claro. Entonces los mismos sacerdotes a nosotros nos piden que les ayudemos, les demos una manito. Claro, de hecho decían quienes presentaron este documento, señor Astudillo, que esa falta de sacerdotes en esta región ha llevado a que otras religiones comiencen a adquirir mucha fuerza en la región amazónica de Sudamérica. El tiempo se me ha agotado, señor Enrique Astudillo, sacerdote casado, vicepresidente de la Asociación de Padres Católicos Casados. Muchas gracias por habernos acompañado. También quiero agradecerle al señor Marciel Sánchez, historiador y experto en Iglesia Católica, por haber estado con nosotros aquí en el programa de la noche. Señor Marciel, muchas gracias. Gracias a ustedes. Vamos a una pausa a comerciales y cuando regresemos tendremos otro ángulo de opinión. Estará con nosotros Monseñor Alirio López, a quien le agradezco que esté hoy en el programa La Noche. Él es capellán pontificio y párroco de la Iglesia San Ambrosio de la ciudad de Bogotá, en Colombia, otro de los países de la Amazonía, que pues hará parte de este sínodo en el mes de octubre que evaluará si deben ordenarse como sacerdotes hombres casados, sí o no, en regiones selváticas de Sudamérica. Una pausa y ya regresamos a la segunda parte de este programa La Noche. Con preocupaciones. Desde que asumió como máximo jerarca de la Iglesia Católica, el Papa Francisco se ha mostrado como un pontífice reformista. Y aunque en 6 años como Papa muchas de sus reformas se muestran incompletas y algunas boicoteadas, sin duda luchar contra el abuso de niños por parte de sacerdotes de la Iglesia Católica ha sido su cruzada. Recientemente entró en vigor una nueva normativa en la que ordena a todas las diócesis del mundo establecer una oficina eclesiástica para que los afectados por casos de pederastia presenten sus denuncias. Esta directriz obliga a todos los religiosos a informar con prontitud a sus superiores sobre este tipo de casos y fija 90 días para resolver las investigaciones. Y a quanti abusano dei minori vorrei dire: convertitevi, consegnatevi alla giustizia umana e preparatevi alla giustizia divina. Hay otro debate sobre la mesa, el de una eventual concesión de ministerios oficiales de la Iglesia a las mujeres. Así reza textualmente la sugerencia que plantea el documento de la herramienta de trabajo del próximo sínodo de obispos de la región panamazónica. Identificar el tipo de ministerio oficial que puede ser conferido a la mujer, tomando en cuenta el papel central que hoy desempeñan en la Iglesia amazónica. En lo doctrinal, este Papa ha supuesto una revolución porque ha puesto el énfasis en la misericordia y en la acogida, en lugar de los temas que en las últimas décadas habían copado la doctrina: el aborto, la eutanasia, las relaciones sexuales y la homosexualidad. Jorge Mario Bergoglio se ha abierto a otros campos jamás tocados por un Papa, como la apertura de la Iglesia a la comunidad gay o a los divorciados que se han vuelto a casar. Saludo en la ciudad de Bogotá a Monseñor Alirio López, capellán pontificio y párroco de la Iglesia San Ambrosio de la ciudad de Bogotá. Monseñor, siempre un gusto tenerlo aquí en el programa La Noche. Jefferson, buenas noches a todos los televidentes. Un abrazo y bendiciones en el Señor. Monseñor, tengo en mis manos este documento de trabajo que fue publicado el día de hoy. Se denomina de la siguiente manera: Amazonía, nuevos caminos para la Iglesia y por una ecología integral. Este documento contiene unas sugerencias que serán discutidas del próximo 6 de octubre hasta el 27 de octubre en Roma, dentro de un sínodo que ha generado bastante polémica, Monseñor. ¿Y por qué ha generado controversia? Porque el Vaticano está estudiando por primera vez la ordenación sacerdotal de hombres casados en zonas aisladas de la región amazónica. Quisiera conocer, Monseñor, su opinión frente a esta propuesta, a esta sugerencia que será analizada por un conjunto de obispos el próximo mes de octubre.
A mí me parece que la Iglesia tiene que dar un paso muy importante en esto. Analizar este tema sin rigidez ni cerrazón, sino ante todo en la caridad y misericordia. Perfectamente se podrían ordenar a hombres casados y tenemos el diaconado permanente, que son hombres casados que se forman acompañados por sus esposas, que forman parte del orden sacerdotal, que pueden bautizar, que pueden presenciar matrimonios, que pueden presenciar exequias, predicar, proclamar el Evangelio, acompañar a las comunidades. Tendrían que prepararse un poco más en la doctrina de la Iglesia, en el dogma, en la Sagrada Eucaristía y en el sacramento de la penitencia. Ante la escasez de vocaciones, creo que es importante analizar este tema y pedirle al Señor que ilumine a los obispos. El celibato es un don, no es un dogma de la Iglesia, es una regla de la disciplina de la Iglesia, pero ante la escasez de vocaciones, ¿por qué no evaluar y dar un paso a esta posibilidad de ordenar hombres casados, comenzando por el diaconado permanente en su doble sacramentalidad, que es matrimonio y el orden, y ser los enviados a comunidades apartadas que necesitan de un sacerdote, ancianos, indígenas? Me parece la acción más misericordiosa y creo profundamente que es la acción de una iglesia en salida en favor de aquellos que necesitan la presencia de un presbítero, de un ministro ordenado. Monseñor, ¿usted qué piensa de quienes aseguran que esta iniciativa es un caballo de Troya para acabar con el celibato desde el interior de la Iglesia Católica? Mire, el celibato es una opción libre, responsable y tiene tres dimensiones. La primera es una dimensión cristológica, imitando al Señor Jesús. La segunda es una dimensión escatológica, por el reino de los cielos. Y la tercera es una misión eclesiológica, al servicio de los demás. Pero que se acabe o que el Papa haya dicho que va a abolir el celibato, creo que no está en la mentalidad del Papa Francisco. Mejor el camino de asumir en hombres casados, repito, el diaconado permanente, para que se ordenen después, repito, de una adecuada preparación en otros temas, en otros sacramentos, y ellos podrían desempeñar un servicio maravilloso. En la escuela del diaconado permanente en Bogotá tenemos un buen número y tenemos más de 145 diáconos en Bogotá, en Fontibón, en Engativá, en Soacha y otros que se están formando. ¿Y por qué no alargar un poquito el tiempo de formación? Son hombres pensionados, muchos de ellos, profesionales, que desearían prestar un mayor servicio. Yo no veo ningún problema. ¿Qué ayuda tan maravillosa podríamos tener con estos hombres casados, ordenados, participando del sacerdocio ministerial y celebrando en las diferentes comunidades apartadas, donde definitivamente no llegan sacerdotes porque no hay vocaciones? Hoy en los seminarios pueden llegar muchos seminaristas. Sí. Monseñor, ¿sí? La propuesta inicialmente está planteada para zonas remotas, alejadas. Incluso nos hablaban en la primera parte de ese programa la noche que la región sería la Amazonía, la selva amazónica en Sudamérica. ¿Usted cree que esa propuesta podría llegar a extenderse a unas regiones que no fueran alejadas, por ejemplo, también a grandes ciudades? Yo no veo ningún problema. Repito que hoy están llegando a los seminarios muchachos descristianizados, donde allí en el seminario muchos de ellos hay que prepararlos, hay que formarlos, hay que estar muy pendientes en su formación integral psicológica. Pero demos el primer paso, y si en el Sínodo de la Amazonía dan el primer paso para ordenar hombres casados, repito, preparándolos en diferentes sacramentos y especialmente con lo que les falta, la unción de enfermos. El diácono permanente no puede ungir, el diácono permanente no puede consagrar, el diácono permanente no puede celebrar el sacramento de la penitencia, pero el diácono permanente preparado ya y ordenado desempeña una misión maravillosa. Y sería no tanto un papa moderno, como dices que el Papa Francisco es muy moderno y es muy abierto. No, es la necesidad de la Iglesia llevar el Evangelio a todas partes del mundo.
Monseñor, si estos obispos toman esta sugerencia como válida, ¿el Papa quedaría automáticamente obligado a refrendar esa decisión que toman los obispos? ¿O qué vendría después de ese sínodo de la Amazonía que se llevará a cabo en Roma en el mes de octubre? Vendría una comisión de obispos, entre ellos el prefecto de la Sagrada Congregación para los Sacramentos y para el clero, que es Monseñor Beniamino Estela, que estuvo en nuncio apostólico en Colombia. Una comisión que estudie esto y si la decisión es aprobada, el Papa tendría también fundamentaciones a través de los obispos para firmar un documento que nos comprometa a todos los sacerdotes, no solamente a prepararnos. A mí me preocupa que muchos sientan de pronto temor, y eso es fruto de perder un poquito poder. Y en la Iglesia no debe existir el poder. El Papa Francisco, cuando era cardenal en Buenos Aires, escribió un libro pequeño titulado El poder al servicio de los demás, el poder en beneficio de los demás. Y la Iglesia debe servir generosamente. Ahora, lo mismo en el tema de las mujeres. Si las mujeres se puede preparar para ministerios laicales como ministras de la Eucaristía, ministras de electorado, pero en nombre de la Iglesia, no como están ahorita, que son preparadas 1 mes, 2 meses para proclamar la palabra de Dios, o por qué no para distribuir la comunión, ministras extraordinarias, sino ministras mujeres que lleven la comunión y catequistas a lugares apartados en nombre de la Iglesia, y lo mismo. Y ese tema, Monseñor, que pena lo interrumpo, también va a ser tratado en el sínodo del mes de octubre. Para finalizar, porque el tiempo se me agota, Monseñor Alirio López, hay quienes consideran que permitir que hombres casados ejerzan como sacerdotes representa también la posibilidad de que se permita que los sacerdotes se casen, es decir, un sacerdote que quiera renunciar al celibato, tome la decisión de casarse y pueda continuar en la Iglesia Católica. ¿Eso puede llegar a suceder? Yo creo que si se hizo una opción desde el seminario por el celibato, yo, después de 36 años de ordenado, no haría esta opción por el matrimonio. Me siento feliz viviendo mi celibato y me siento feliz plenamente sirviendo a mi comunidad sin rostro de solterón amargado. Monseñor, para acabar, usted plantea un tema que también es muy importante y hace parte de las sugerencias que están planteadas en este sínodo de la Amazonía y tiene que ver con el papel de la mujer al interior de la Iglesia Católica. ¿Usted cree que también este sínodo generará algún cambio en lo que tiene que ver con el rol de la mujer y el papel fundamental que cumple al interior de esas comunidades de la Amazonía? ¿Podrá hablarse de una mujer sacerdote, por ejemplo? No creo. En esto sí, el Papa ha sido muy claro y regresando del Encuentro Mundial de la Juventud de Panamá a Roma, él lo aclaró plenamente, pero la mujer desde el Vaticano II está participando y participa plenamente en ciertas actividades de la Iglesia. ¿Por qué no? En este sínodo de la Amazonía se pueden celebrar ministerios laicales donde la mujer sea una ministra de la Eucaristía en nombre de la Iglesia, enviada por la Iglesia, y una lectora en nombre de la Iglesia y como ministra. Pero más allá de diaconisas o de mujeres sacerdotisas, no creo. Monseñor Alirio López, capellán pontificio y párroco de la Iglesia San Ambrosio de Bogotá, siempre es un gusto tenerlo acá en el canal RCN. Muchas gracias y en NTN 24. Dios los bendiga y un abrazo. Y oremos por la Iglesia, oremos por el Papa y oremos por el éxito de este sínodo. Vamos a marcar una pausa a comerciales y ya regresamos a la parte final de este programa de la noche. Llegó a la...